Bendiciones para todas las personas que me ven a través de este canal. Les saluda el pastor Víctor Manuel Reina desde Doradal en Antioquia, República de Colombia. Sean todos bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de vosotros. Saludo a las personas que me ven aquí en toda la República de Colombia, en los diferentes departamentos, pueblos, municipios, ciudades, corregimientos. Pero también saludo a todas las personas que me ven en las diferentes partes del mundo, en Cuba, en Venezuela, en Estados Unidos, en México, en Francia, allá en París, allá me ven en Suiza, en Estados Unidos, me ven en España, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en todos los países del mundo. Los saludo, los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que sea Dios bendiciéndolos en cada una de sus áreas, que sea la gracia de Dios sobre cada uno de vosotros, más y más cada día, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora quiero compartir el tema: Dios advierte para que su pueblo no peque. Dios advierte para que su pueblo no peque. Y quiero enumerar algunas cosas que Dios nos habla a través de su palabra, que cosas que el creyente debe de saber para que no peque, que el creyente debe de saber antes de pecar. Recordemos que en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, dice la Biblia. 1 Corintios 10, 12 dice la Biblia: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice en 1 Corintios 10, 12. Aleluya. Porque existen seres humanos, existen personas que no calculan todos los daños, todas las pérdidas, todas las consecuencias que puede traer el pecado. No calculan, no piensan antes de hacerlo, antes de fallar contra Dios. Y el pecado es cualquier cosa que debilite el razonamiento, que altere la sensibilidad de la conciencia, o sea, lo que llama la conciencia entenebrecida, la ciega, que oscurezca la apreciación que tenemos hacia Dios. El pecado es todo lo que quite la pasión por las cosas espirituales. El pecado es todo lo que aumenta el poder o la autoridad de la carne sobre el espíritu. Recuerde que a nosotros nos debe de dominar es nuestro espíritu y no nuestra alma ni nuestra carne. El pecado es altamente desagradable delante de la presencia de Dios. Es altamente destructivo. Aleluya. Nosotros como hijos de Dios debemos de saber cosas muy, pero muy importantes antes de pecar. Y quiero leer acá en Hebreos capítulo 10. Quiero leer aquí en Hebreos capítulo 10 y vamos a verlo. La primera cosa que el creyente debe de saber antes de que vaya a pecar, debe saber para que no peque contra el Dios viviente. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 26, dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio
de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare a Jesucristo el Hijo de Dios, y el que tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Dice el verso 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces vemos que lo primero que ocurre cuando el ser humano peca voluntariamente contra el Todopoderoso es que pisotea al Hijo de Dios. Imagínense, dice la Biblia, si en la ley, en el Antiguo Testamento, la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel, si alguien pecaba, llevaban a 2 o 3 testigos y lo mataban, moría apedreado, decía, muera irremisiblemente. Era en la ley. Pero ahora, con la gracia, en la época de la gracia, de que aparece nuestro Señor Jesucristo hasta nuestra época, dice en el verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Entonces, lo primero que ocurre cuando el ser humano peca, el creyente peca contra el Dios viviente, es que está pisoteando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al Salvador del mundo, lo está pisoteando. Lo segundo que ocurre es que tiene por inmunda la sangre del Cordero Santo, 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 o sea, la sangre del pacto eterno con el cual ha sido santificado. Y es la sangre del Cordero Santo, 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 la que nos limpia, nos purifica, nos santifica. La sangre de Cristo es la que nos lava y nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero cuando el ser humano peca, está teniendo por inmunda esa sangre. Lo tercero que ocurre cuando el ser humano peca, cuando el creyente peca, es que le hace afrenta al Espíritu de gracia. La palabra afrenta significa vergüenza. O sea, le hace pasar vergüenza al Espíritu Santo, 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 3 veces Santo, al Espíritu Santo, Santo, Santo de Dios, con el cual hemos sido santificados, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención, para la salvación. Esas son las 3 cosas primeras cosas que ocurren. Otra cosa que ocurre está aquí en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 22, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a comerse su vómito, y la cerda o la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno o en el mugre. Dice en Proverbios 26, el verso número 11, dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. O sea, el perro vomita y después se vuelve a comerse su vómito. Dice que así es la persona que Dios la ha santificado, la ha perdonado y que vuelve otra vez atrás, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Aleluya. Otra cosa que el ser humano debe saber antes de pecar es que el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. ¿Por qué? Porque el pecado va a controlar. Cuando el ser humano peca, pues va a controlar, el pecado va a controlar su corazón. Y se controla el corazón, pues va a controlar las emociones, va a controlar los sentimientos. O sea, la vida queda sometida al pecado. En 2 de Pedro capítulo 2, verso 19 y 20, dice, 2 de Pedro capítulo 2, verso 19 y 20 dice: les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea que el que es vencido por el pecado queda esclavo del pecado. Es vencido por el maligno, que es esclavo ahí del maligno. Es esclavo. Y el 20 dice: ciertamente, y habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en el mundo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos,
y su postrero, o sea, su futuro estado, viene a ser peor que el primero. Y es cuando la Biblia también habla de que hay 7 demonios peores que vienen a el ser humano cuando el ser humano peca, cuando el ser humano no busca de Dios, cuando el ser humano no está lleno del Espíritu Santo. Vienen 7 demonios peores. Entonces decíamos que otra cosa que lleva, que el ser humano debe saber antes de pecar, es que el pecado lo va a llevar más allá de donde pensaba llegar. Va a llegar más allá de donde pensaba llegar. Como aquí en Proverbios capítulo 3, verso número 7, dice la Biblia: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. A veces pensamos nosotros hacer nuestra propia voluntad, pero muchas veces no se va ante la presencia del Dios viviente para ver si es agradable, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, que hagamos esto, que hagamos aquello, que hagamos lo otro. Aleluya. Otra cosa que debe saber el ser humano antes de pecar es que el pecado se quedará por más tiempo de lo que habías pensado. Algunas veces dicen, no, eso voy a hacerlo una sola vez y ya no más. Pero a veces los días se convierten en semanas, las semanas en meses y los meses se convierten en años. Y muchas veces la persona no puede salir de esa condición. No puede salir de esa condición. Recuerde que primero, en 1 Corintios capítulo 10, verso 12 dice, el que esté firme, mire que no caiga. Otra cosa que debe saber el creyente antes de pecar es que el pecado te costará más de lo que puedes pagar. El pecado te costará más de lo que puedes pagar. El pecado siempre pasa facturas. Y muchas veces las facturas son de un alto valor. El pecado puede costarle, o sea, tu reputación, tu paz, la familia, el trabajo, el servicio a Dios. Muchísimas cosas, muchas cosas. He visto unos espejos, pero tremendamente que da tristeza ver cómo el pecado afecta a el ser humano. En Romanos capítulo 5, el verso número 12, dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, entró el pecado, ¿por quién? Por Adán y Eva. Y ahí a todos los seres humanos. Lo único que nos libra del pecado es entregar nuestra vida a Cristo, que Él nos perdone, nos lave con su sangre, nos justifique, nos purifique, nos santifique. Entonces es muy importante calcular muy bien antes de pecar cuáles serán todas esas cantidades de consecuencias que va a tener el ser humano antes de pecar. Otra cosa que debe saber el ser humano antes de pecar es que pecar es fácil, como decía el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pecar es fácil, pero la restauración te costará un proceso. Miremos de ejemplo el rey David, le pareció pecar fácil, pero la restauración fue bastante dura, bastante larga, bastante dolorosa, bastante complicada. El pecado siempre está en la puerta. Como le dice Dios a Caín, el pecado siempre está a la puerta. Depende del corazón, depende del ser humano, perdón, si le abre esa puerta del corazón para que peque o para que no peque. En Proverbios capítulo 5, verso 3 y 4, dice la palabra de Dios. Proverbios 5, verso 3 y 4 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Entonces es cuando Dios nos llama a tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. Mire, hombres tan fuertes como Sansón, cayó porque Dalila, se dejó encantar por Dalila, se dejó encantar por una prostituta, y lo sedujo,
hasta que él contó el secreto de cuál era el secreto por el cual tenía tanta fuerza Sansón. Y apenas le comentó eso, ahí mismo ella le hizo cortar el cabello y le sacaron los ojos, lo dejaron en vergüenza. Entonces, tener mucho cuidado, que el proceso va a costar mucho. El pecado es fácil, pero la restauración es bien complicada, bien demorada y bien dolorosa. Dios sí perdona, ¿verdad? Dios sí restaura, es verdad. Dios es Dios de las nuevas oportunidades. Pero lo importante es antes de pecar, para no ir a pasar por semejantes tribulaciones, luchas, sufrimientos, ataques, opresiones del enemigo. Otra cosa que el creyente debe saber antes de pecar es que un pecado el pecado engendra otro pecado. El pecado abre la puerta a otro pecado. Una mentira casi siempre no viene sola, viene con otra y otra. Mire lo que dice aquí en Proverbios capítulo 28, el verso número 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Importante es que confesarle al Dios viviente los pecados para poder alcanzar misericordia, para poder alcanzar el favor del Dios viviente. Aleluya. Otra cosa que el ser humano debe de saber antes de pecar es que el pecado te llevará a justificar lo que has hecho. No, pero ¿qué tiene de malo? No, pero es que aquello, no, pero es que Dios es amor, no, pero aquello, pero lo otro. Siempre la autojustificación. Personas que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. En el libro del profeta Isaías capítulo 5, versículo 20, vamos a ver qué dice Isaías 5, verso 20, dice, hay de a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ser humano cuando peca, el enemigo le ciega el entendimiento, le cauteriza la conciencia, le dicen, oiga, lo que está haciendo está mal. Y la persona comienza a justificarse, no, pero es que Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, y esto es lo que yo hago está bien, porque aquello, porque lo otro. Siempre quiere justificarse, siempre quiere autojustificarse, tener él mismo la razón. Y entonces así no son las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Porque ¿quién va a poder en contra de lo que Dios ya mismo ha establecido? Pues nadie. Aleluya. En Proverbios 28, verso 14, Proverbios 28, verso 14, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces hay personas que endurecen su corazón. Endurecer el corazón es perder la sensibilidad a las cosas de Dios, a ese temor de Dios para que nosotros no vayamos a pecar en contra de Él. Aleluya. Otra cosa que el ser humano debe de saber antes de pecar contra el Dios viviente es que el placer que el pecado ofrece, dura poco tiempo. Es algo pasajero, pero las consecuencias muchas veces son duraderas. Las consecuencias son duraderas. Quiero leer aquí en Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Escúchelo bien, deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada
en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces vemos que los deleites del pecado del mundo son pasajeros. El mundo para nada aprovecha. Lo único que vale la pena es hacer la voluntad de Dios, porque cuando hacemos la voluntad de Dios vamos a permanecer para siempre. Cuando hacemos la voluntad de Dios vamos a permanecer para siempre. Otra cosa que el ser humano debe saber antes de pecar es que no hay pecado oculto que Dios no ponga en manifiesto. No hay pecado oculto que Dios no ponga en manifiesto. Y quiero leer aquí en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, en el versículo número 22, dice la palabra: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Dios, la palabra de Dios se cumple tarde o temprano, porque la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Pasarán los cielos, la tierra, pero la palabra de Dios se cumplirá. Lo que Dios dice, lo hace. Si Dios dice que se va a saber lo que está oculto, las cosas malas que hacen en lo oculto. Ejemplo, hay personas que hacen cosas del ocultismo, cosas ocultas. Tarde o temprano Dios las saca a la luz. Usted sabe quién es, qué es lo que hacen, todo eso. Porque de Dios, ¿quién se puede burlar? Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Él es el Dios que está sentado en el tercer cielo. Nosotros estamos aquí en la tierra. Él lo ve todo. Él lo sabe todo. Él conoce el corazón de cada ser humano. Aleluya. Allá lo ve todo desde el tercer cielo el Dios viviente. Otra cosa que debes saber es que antes de pecar, es que el pecado te puede llevar a que otros también peques. El pecado te puede llevar a que otros también peques. Quiero leer aquí en Gálatas capítulo 2, versículo número 13. Gálatas 2, verso 13, dice la palabra de Dios: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Entonces es algo de mucho cuidado, porque con el pecado un ser humano puede arrastrar a otros, y a veces si tienen alguna clase o algún tipo de liderazgo en las iglesias, pueden arrastrarse a otros que convencen a otros: no, hagamos esto, hagamos lo otro. Pueden convencer. Allá en el libro de Jueces, en el libro de Jueces, los de Coré hicieron una manifestación, se levantaron contra Moisés, y se rebelaron contra Moisés, contra Aarón. Y acuérdense que se abrió la tierra y se los tragó y cayeron vivos al Seol. Entonces arrastraron ¿qué? A otros. Se dejan convencer y también llevan. Otra cosa que debe de saber el ser humano, el creyente, es que nadie se burla de Dios. Nadie se burla del Creador de los cielos y de la tierra. Hay que tener eso bien en claro. En capítulo 6 del libro de Gálatas, en el versículo número 7, dice la palabra, capítulo 6 de Gálatas, verso número 7, dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Sí, el que siembra para la carne, segará ¿qué? Corrupción. Pero si la persona siembra para el espíritu, segará ¿qué? Pues vida eterna. Nadie puede burlarse del Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, lo más importante de esta enseñanza es que recapacitemos, que nos pongamos delante de Dios, nos pongamos a cuentas, como dice en el libro del profeta Isaías capítulo 1, el verso 18, dice: venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Entonces, cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, nos lava, nos limpia. Y si usted está pensando, está planeando pecar, o está siendo tentado, resista. Dice la Biblia que bienaventurado el varón, el ser humano que resiste la tentación, porque cuando resiste y pasa la prueba, recibirá la corona de la vida, la salvación. Miremos cómo José, el de Génesis, fue tentado por la mujer de Potifar,
pero un día salió corriendo y no cayó en pecado. Entonces, muy importante de, el antes de, porque si pensamos muy bien las cosas antes de que el ser humano vaya a pecar, pues no va a tener que pasar por semejante opresión de que los demonios oprimen, porque cuando el ser humano peca, pues le abre puerta al diablo y se le meten los demonios a destruir. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y recuerde que el enemigo vino a matar, robar y destruir, que Jehová lo reprenda. Pero Jesucristo ha venido para darnos vida, vida en abundancia. Y Dios nos enseña estas cosas porque Él quiere que no pecamos, que no pequemos. Él quiere que no vayamos a sufrir. Él quiere que siempre estemos llenos de paz, de amor, de gozo, de felicidad, de bondad, de mansedumbre, de temblanza. Eso es lo que Él quiere. Entonces Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces es muy importante mirar todo lo que ocurre si el ser humano llega a pecar. Por eso es muy importante pensar el antes de ir a cometer el pecado, ir a cometer error. Porque Dios en esto, en esta enseñanza, a través de su palabra, nos advierte a su pueblo para que no vaya a pecar contra Él. Entonces es el momento de que si está pensando o planeando o se está imaginando pecar, entonces renuncia a esas cosas, renuncia a esos planes, renuncia a esos propósitos malos. Y más bien en todo lo noble, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que es de Dios, en eso debemos de pensar. Tengamos muy, pero muy en claro que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Cuando el ser humano peca, pues le abre puertas al demonio de la muerte y viene a traerle muerte espiritual. Y enseguida también después le viene la muerte física, o sea, la muerte del cuerpo. Pero lo primero que hace es traer muerte espiritual, el pecado. Mientras que todas las cosas que Dios nos da es vida eterna, la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces es muy importante estar siempre con ese temor de Jehová, con ese respeto hacia Jehová. Nos vea algún ser humano o no nos vea, siempre estemos ahí. Donde quiera que vayamos, siempre estemos ahí en ese temor para no ir a pecar contra el Dios viviente. Él quiere es que estemos llenos de paz, que estemos llenos de tranquilidad. Él no quiere que estemos pasando por esas luchas, por esas dificultades, por esas pruebas, por esas cosas tan terribles, por esa opresión. No, Él quiere lo mejor para su pueblo, lo mejor para su pueblo. Yo lo bendigo, varón, la bendigo, mujer, usted que me escucha. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y oro en esta hora para que Dios les dé esa fortaleza, les dé la sabiduría y los guarde de ir a pecar contra el Dios viviente, de ir a pisotear a Jesucristo, de ir a tener por inmunda la sangre de Cristo, o ir a blasfemar o contristar o hacerle afrenta al Espíritu Santo, Santo, Santo de Dios. Dios les bendiga en gran manera. Recuerde que les habló su pastor Víctor Manuel Reina desde Doradal en Antioquia, República de Colombia. Dele suscribirse ahí en el canal de YouTube. Envíe la solicitud en la página del Facebook como pastor Víctor Manuel Reina. Dios le guarde. Dios le bendiga grandemente.